¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Espero que te encuentre con ganas. Continuamos con los temas cortos del bloque uno de estas preguntas cortas. Recordad que estamos en este bloque uno y que venimos de la parte en el vídeo anterior, sobre la prehistoria y el paleolítico, el neolítico, desde el punto de vista de la sociedad y la economía, que terminamos viendo las pinturas rupestres. Ahora iniciamos el tema 2 de este bloque uno, que serían los pueblos prerromanos y las colonizaciones históricas. Pues vamos allá. Bien, como os vengo diciendo, la propia pregunta nos orienta a qué debemos de ir respondiendo, y es una especie de pequeña chuleta, de pequeños tics, para ir respondiendo a la cuestión, en este caso a esta cuestión, de forma muy breve, muy concisa, que es importante en estos temas cortos. Dos temas en esta pregunta: los pueblos prerromanos por un lado y las colonizaciones históricas por otro lado. ¿Cuáles serían los pueblos prerromanos? Aquellos pueblos autóctonos de la península ibérica, es decir, originarios en teoría de la península ibérica, y que se asientan aquí antes de la llegada de los romanos, por eso decimos prerromanos. Y luego, la segunda parte de la pregunta, tendríamos que hablar de las colonizaciones históricas, es decir, de cuáles son los colonizadores que vienen de fuera de la península ibérica a comerciar con estos pueblos prerromanos y que son anteriores también a la presencia de los romanos. ¿Cuáles son estos pueblos prerromanos? En la primera parte, los íberos, los celtas y los celtíberos. Y por último veremos el pueblo de los tartesos. ¿Cuáles son las colonizaciones históricas? Pues el pueblo fenicio y el pueblo griego. Como siempre, cuando respondamos, tenemos siempre que tener en perspectiva la datación, las fechas, siempre hay que poner algún tipo de fecha en las respuestas que damos de historia, y el lugar, el espacio y el tiempo, ¿no? En este caso el espacio y el lugar donde acontecen lo que estamos contando, lo que está desarrollándose en nuestra pregunta, en nuestra respuesta. Bien, pueblos prerromanos. Aquí vemos un mapa donde podemos ver los tres pueblos prerromanos anteriores a los romanos, autóctonos de la península ibérica. Los íberos en naranja, en verde los celtas, y en la zona de transición los llamados celtíberos. Bien, empezamos con el primer pueblo prerromano, que serían los íberos. Si veis, en el siglo VI al siglo I antes de Cristo, se asientan en el sur y este de la costa mediterránea. Es un pueblo fundamentalmente de la costa mediterránea. Fijaros que da nombre a la propia península, ¿no? La península se llama Península Ibérica, es por este pueblo. Y también una curiosidad, la línea actual, las líneas aéreas de España actuales se llaman Iberia, también por estos pueblos, ¿no? Los íberos. Por lo tanto, es el pueblo autóctono por excelencia de la península ibérica, los íberos. Bien, siglo VI, siglo I antes de Cristo, en el sur y este de la costa mediterránea. Estos pueblos son semejantes entre ellos, tienen una semejanza cultural, por ejemplo, con el idioma, con los diferentes rasgos culturales, pero nunca van a formar una unidad política. ¿Qué significa esto? Que un pueblo y otro pueblo prerromano y otro pueblo prerromano son vecinos entre sí, pero no están bajo una misma autoridad política, no se unifican bajo un poder común, no tienen un rey común, no tienen un emperador común, un jefe común, un caudillo común, sino que mantienen cada uno de estos pueblos su propia independencia política del pueblo de al lado. Por eso decimos que no se forma una unidad política. Su economía es fundamentalmente agraria, también conocen muy bien la ganadería y mantienen relaciones comerciales con otros pueblos del Mediterráneo. Especialmente la vamos a ver con fenicios y muy especialmente también con los griegos. Es una sociedad muy jerarquizada, es decir, una especie de clase alta, clase media y clase baja. Y a las ciudades nos han llegado en los yacimientos arqueológicos que se han excavado en torno a ciudades íberas, se ha visto que estaban amuralladas, eran ciudades que se protegían de enemigos exteriores con una muralla. Conocen muy bien la metalurgia y la cerámica. Y tenemos algún resto arqueológico, artístico, como serían las esculturas de piedra, como una de las más famosas que vemos aquí en la propia presentación, que sería la Dama de Elche, ¿no? Que tenéis en la presentación. Esa Dama de Elche nos da también mucha información que puede servirnos de resumen, si lo tenemos en la cabeza, de lo que acabamos de contar, ¿no? Por un lado, una sociedad jerarquizada. Vemos como la mujer que representa a esta dama es una mujer de una clase social alta, poderosa, porque tiene mucha decoración exuberante, de collares, de
de decoración en la cabeza, en las orejas, ¿no? De pendientes, y un vestido como muy exuberante. Eso nos habla de que hay dinero, ¿no? Y también de cómo conoce muy bien esta metalurgia, que es una sociedad jerarquizada y que tiene algún tipo de también de conocimiento de la escultura, del arte que le puede traer, por ejemplo, los griegos. Bien, pues ahí estaría ya el primero de los pueblos romanos, prerromanos, el pueblo íbero. Segundo, los pueblos prerromanos, los celtas. Los celtas del siglo V al siglo III se van a asentar en el norte de la meseta norte de España y en Galicia y norte de Portugal. Fijaros, por ejemplo, la relación especial que tiene Galicia con estos pueblos celtas, ¿no? Algún truco. El equipo de Vigo se llama Celta de Vigo y una de las marcas de leche más famosas de Galicia se llama la leche celta, ¿no? Bien, ahí jugamos con esto para quedarnos y situar al pueblo celta en esa parte norte de la península ibérica, en esa parte de Galicia y en la meseta norte y norte de Portugal. El pueblo celta no es en sí mismo autóctono de la península ibérica, sino que su origen es indoeuropeo. Significa que vienen desde el norte de Europa, incluso desde Asia hacia aquí, hasta llegar a la península ibérica. Por tanto, es de origen indoeuropeo. Se asientan en los famosos castros, unos poblados, como podéis ver en la fotografía, conocidos como castros. Fijaros que hay pueblos al día de hoy en España que tienen el nombre de castro. Por ejemplo, la zona de Cantabria, el famoso Castro Urdiales, ¿no? O hay un apellido muy famoso originario de Galicia, como el apellido Castro, que nos llega hasta Cuba, los famosos castros, ¿no? Pues ya quedáis aquí con otra idea para quedaros con el tipo de asentamiento de los celtas, los castros. Como veis, los castros están situados en la zona de una montaña, en una pequeña colina, en una elevación, para poder controlar el espacio que le rodea y de esa manera defenderse mejor de posibles enemigos. Además, las construcciones de las casas son en planta circular y siempre en piedra, como podéis ver en la fotografía. Su economía es fundamentalmente ganadera. Conoce muy bien la ganadería y fijaros que una de sus características culturales es que hacen esas esculturas zoomorfas, llamadas berracos, como podéis ver en la fotografía, que son una especie de vacas, de bueyes, de toros, que nos habla de ese conocimiento de la importancia que tiene la ganadería para su economía. Además, se le conoce también por lo que se llamó los campos de urnas. Los campos de urnas es un típico forma de hacer los enterramientos de los celtas. Una especie de urnas, ahí enterraban a sus muertos. Donde aparece ese tipo especial de enterramiento llamado campo de urna, seguramente ahí haya un poblado celta. Por otro lado, conoce muy bien la metalurgia del hierro. Aparte de estas fuentes que serían materiales, tenemos fuentes romanas, escritos que nos hacen los historiadores romanos, que nos comentan sobre los celtas. Nos hablan que es un pueblo muy belicoso, muy guerrero y que además no conocían la escritura. Por otro lado, en las zonas de comunicación y de intersección entre la frontera de íberos y celtas, aparece un pueblo que tiene semejanza entre o características de los dos pueblos, llamados los celtíberos. Tiene algo de celta, tiene algo de íbero. Por lo tanto, con estos tres pueblos hemos visto los primeros pueblos prerromanos, íberos, celtas y los celtíberos. Por último, los tartesos, que también es un pueblo prerromano, antes de la llegada de los romanos, y que es autóctono. Este se sitúa en el sur de la península ibérica, en la zona del Valle de Guadalquivir, entre el siglo VIII y el siglo V antes de Cristo. A diferencia de los celtas y de los íberos, que no formaban una unidad política, sino que eran independientes, esos poblados íberos y esos poblados asentados en castros celtas eran independientes unos de otros, tenían semejanzas culturales, pero no nos unificaban bajo una misma autoridad política, un rey, un caudillo, un jefe militar, un jefe religioso, sino que cada pueblo era independiente. Los tartesos sí, los tartesos se unifican en torno a un rey y forman, por lo tanto, el primer estado de la península ibérica. Bien, como digo, en el Valle de Guadalquivir, zona de Sevilla, Andalucía y Huelva, ¿no? En esa zona de la Andalucía occidental, conoce muy bien la economía agropecuaria, el comercio y especialmente la minería. Ese primer estado estaba gobernado por un rey, el famoso rey Gerión, que nos cuenta algo de esta historia, leyendas de la mitología griega, por ejemplo, en algún tipo
de escena con el famoso héroe Hércules. Y también la Biblia nos habla de este pueblo de Tartesos. Por lo tanto, gobernados por un rey, por ejemplo, Gerión. De hecho, se cree que la palabra señor en castellano procede de este Gerión celta. Y es un pueblo que desaparece misteriosamente en el siglo V. No sabemos cómo ni de qué manera, pero en el siglo V el pueblo tartésico va a desaparecer. Con esto terminamos, por lo tanto, los primeros pueblos. La primera parte de la pregunta, pueblos prerromanos, ¿no? Recordad, celtas, íberos, celtíberos y tartesos. Y entramos ya en las colonizaciones históricas, es decir, los colonizadores que vienen de fuera de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Estos colonizaciones históricas se van a asentar en zonas de íberos, ¿no? Como vemos en el mapa. Ahí está ya color verde celtas, color amarillo íberos, color naranja celtíberos, y vemos cómo en punto rojo serían las colonias griegas, que serían Rodas, Rode y Emporion, Ampurias, y con un punto azul veis ahí Malaca, Abdera y Cadir en el sur de la península ibérica, que serían conexiones fenicias. Y luego veremos adelante a los cartagineses. Los fenicios. Los fenicios llegan a la península ibérica en torno al siglo VIII. Proceden del actual Líbano y se van a asentar aquí en la península ibérica en factorías. ¿Qué es esto? Por un lado, proceden de la zona del Líbano. Hay 3 ciudades históricas de esta Fenicia que seguro que nos suenan, especialmente una, pero bueno, son Sidón, Tiro y Biblos. Quedaros con la ciudad de Biblos. Por otro lado, se van a asentar en factorías. ¿Qué son factorías? Pues vienen a ser una especie de Ikeas, por así decirlo, de los suecos, ¿no? Son una especie de tiendas, una especie de tienda poblado que van a construir cerca de un poblado íbero y de esa manera van a permitir el comercio entre los íberos y los fenicios. El típico asentamiento fenicio, por lo tanto, en las costas del Mediterráneo se llaman factorías. ¿Cuáles son las factorías que fundan en la península ibérica? Pues bueno, fundan en Gadir, en Gades, en la actual Cádiz, y en Malaca, en Málaga. Con esas factorías controlan las costas de Andalucía y del sur de Portugal. Vienen buscando metales para comerciar con los autóctonos y a su vez van a traer ellos, aparte de comercio y aparte de bienes materiales, importantes elementos culturales. Por un lado, el torno alfarero. Con este torno alfarero se consigue que las cerámicas se construyan de manera más rápida, casi semiautomática no, pero casi de forma más industrial, por así decirlo, la forma de fabricar la cerámica. Y más importante que todo, la escritura alfabética. El primer alfabeto nos procede de Fenicia. Os he dicho una de las ciudades históricas de los fenicios de la zona del actual Líbano sería Biblos. Biblos, Biblia, biblioteca, ¿no? Biblia es nuestra cosa que libro, y biblioteca el lugar donde se ponen los libros, ¿no? En homenaje a esto, a que los fenicios inventan el primer alfabeto. Es el origen del alfabeto que nosotros usamos, de esta escritura alfabética. Y por último, también con la llegada de los fenicios, se generaliza el uso del hierro. Bueno, ya hemos visto fenicios. Siguientes colonizadores históricos serían los griegos. Los griegos en el siglo VIII a.C. ¿De dónde proceden? Proceden de la zona de Focea, de la parte de Grecia de Focea, que actualmente coincide con Turquía. Desde Focea, bordeando el Mediterráneo, van a ir creando colonias. Una de las más famosas es Masalia, en Marsella, en Francia, y desde esa Masalia siguen navegando por el Mediterráneo hasta llegar a las costas del Mediterráneo español, en la zona de Gerona, en la fundación de la colonia de Rodas y de Emporio, en Tampurias, ¿no? Y también en Málaga van a fundar Mainaki. ¿Qué es el aporte cultural que traen los griegos? Bueno, por un lado van a traer la vid, el olivo y la acuñación de monedas. Vienen buscando fundamentalmente metales. Y aparte de la vid, el olivo y la acuñación de monedas, de cómo se van a hacer por primera vez las monedas, también van a traer todo el aporte cultural de la Grecia clásica, de la Hélade, de la Grecia clásica en filosofía, en literatura, etcétera, etcétera. Ese bagaje cultural también lo van a aportar en sus colonizaciones históricas en la península ibérica. Tenéis un mapa de las colonias griegas y también de una moneda, cómo se ha acuñado una moneda, cómo se ha fabricado una moneda, esa técnica de fabricación de monedas
también es un aporte de los griegos. Bien, el último pueblo que van a colonizar la península ibérica van a ser los cartagineses. Importantísimos estos cartagineses. Bien, entre el siglo VI y el siglo III antes de Cristo. Proceden del actual Túnez, en la zona de Cartago, del nombre de cartaginés. Van a fundar en la península ibérica Cartago Nova, la actual Cartagena, Ebusus en Ibiza y Mainaque en Málaga. Van a controlar el sur y el este de la península ibérica. Y es muy importante su presencia porque no solamente es una presencia comercial, sino que también es una conquista militar. Por primera vez no solamente vienen a comerciar con productos, sino que vienen a ocupar el territorio, no como hacían los griegos o como hacían los fenicios con sus factorías, sino que vienen a controlar, a conquistar militarmente el territorio. En esa conquista militar van a chocar con los romanos, ya que los romanos van a intentar evitar que los griegos que los cartagineses se expandan por el Mediterráneo, y en esa lucha por evitar que cartagineses le ocupen o controlen el Mediterráneo occidental se inician las guerras púnicas. Bien, pues hasta aquí hemos visto las colonizaciones históricas. Espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo que veremos, el tema 3, que hace referencia justamente a los romanos y a su colonización de la Hispania romana. Nos vemos. Hasta luego.